بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo la cuestión de la reparación o el resarcimiento de los rezos que debemos. Bien, habíamos mencionado en la clase anterior esta cuestión de si podemos, digamos, en el caso de deber, somos hijo mayor, digamos, y debemos los rezos de nuestro padre, digamos, en realidad nuestro padre debía rezos y pasaron, digamos, a ser parte de nuestras obligaciones. Entonces, habíamos dicho que podemos pagarle a alguien para que haga esos rezos, por ejemplo. No solo con el rezo, también se puede por ayunos, incluso hasta se puede por la peregrinación, digamos. Sabemos que nuestro padre, como decíamos antes, por ejemplo, estuvo en una circunstancia de su vida en que dejó de ayunar, o dejó de rezar, o por ejemplo puede ser que estuvo enfermo, por ejemplo prostrado y demás, y por determinadas condiciones cayó en un estado en que dejó de rezar. Bueno, durante esos rezos que debe, como pasaron a nuestra, digamos, obligación, a ser nuestra obligación a ser hijos mayores, podemos pagarle a alguien para que los haga, los rezos o los ayunos, o incluso hasta la peregrinación, digamos. Bien, lo correcto es que se le pague a esa persona. A veces puede ser una persona que lo haga voluntariamente, pero normalmente se paga y no tiene digamos, una connotación negativa. El hecho es que se pague por los rezos que debe esa persona. Bien, de hecho es muy común, por ejemplo, que un padre deje un dinero, que no puede ser una cantidad, digamos, que después les vamos a ver la cuestión de la herencia, pero puede dejar parte de su dinero para que se cumplan, por ejemplo, la peregrinación o las cosas que deba esta persona. Bien, esta persona que contratamos para que haga los rezos que debe nuestro padre o madre, incluso puede ser, ¿qué condiciones debe tener? Primero, debe saber rezar correctamente, digamos, debemos estar seguros, tener certeza de que esa persona, por ejemplo, sabe recitar el árabe, sabe cómo son los distintos rezos, sabe lo que es una ablución, bueno, y demás. Debemos tener certeza de que sabe rezar, digamos. Ahora bien, si nuestro padre no rezó, no podemos pagarle a alguien que reza normalmente sentado porque tiene determinado tipo de incapacidad o porque tiene determinada edad con la cual no puede rezar parado. ¿Le podemos pagar a esa persona para que haga los rezos de nuestro padre? No. Debemos pagar a una persona que puede estar parada. Bien. A la persona que le pagamos también como precaución obligatoria, es decir, que debemos evitarlo. Esa persona que hace los rezos o que contratamos no debe tener yesos, por ejemplo, que haga la ablución como habíamos visto la vez anterior, estando vendado,
o por ejemplo que pueda únicamente hacer un tayamum, es decir, no vamos a contratar, como precaución obligatoria, no debemos contratar a esa persona para que cumpla con estas obligaciones. Otra, como precaución, no precaución obligatoria, la persona también debe ser mayor de digamos, haber estado, ser puber, digamos, haber llegado a la pubertad, digamos. Se puede, digamos, contratar, si sabemos que hay un niño que sabe rezar y sabe recitar y demás, se puede contratar a esa persona para que haga los rezos que debe nuestro padre, pero así todo es preferible no hacerlo, que sea una persona mayor de edad o digamos que haya llegado a la pubertad cuando menos, digamos. Ahora, ¿puede ser una mujer la que haga los rezos de nuestro padre? Sí, podemos contratar a una mujer para que haga. O puede ser un hombre el que haga los rezos de nuestra madre, también puede ser, digamos. Ahora, ¿cómo debe rezar esta persona que es contratada? Primero, no hace falta que sepa el nombre completo, es decir, cada vez que va a hacer el rezo va a decir el nombre de esta persona, rezo por este rezo, poniendo la intención, digamos, en nombre de fulano, fulano. No, es importante simplemente que al poner la intención de hacer el rezo, que lo haga con la intención de cumplir los rezos de la persona por la que fue contratada, por ejemplo. O sea, con decir eso simplemente fui contratado para hacer los rezos por una persona, voy a hacer estos rezos en su nombre. Digamos, sepamos en detalle su nombre o no, digamos. Es muy importante esta cuestión de la intención, no es que estamos diciendo, bueno, ahora voy a hacer este rezo y que su recompensa vaya a fulano o fulano, no. De entrada tengo que poner la intención de hacer el rezo en nombre de esa persona, digamos. O sea, la recompensa no es recompensa, es simplemente la obligación. Estoy haciendo el rezo para cumplir con la obligación que esa otra persona no cumplió. Entonces no es que es la recompensa, que en ese caso sería compartida. Aunque de todos modos para el que hace este tipo de trabajos siempre tiene unas bendiciones. Pero la intención debe estar puesta en cumplir con la obligación que el otro no cumplió. Bien. Habíamos dicho antes, si estoy rezando, por ejemplo, los rezos de la madre de fulano, voy a tener que hacerlo como reza un hombre, no como una mujer, digamos, por ejemplo, en voz baja o en voz alta, cumpliendo este tipo de prerrogativas. Lo mismo si es una mujer está rezando porque ha sido contratada para rezar los rezos obligatorios del padre de fulanito, nuevamente lo tiene que hacer como reza una mujer, no como reza un hombre. Bien, si una persona nos contrata y nos pide que hagamos, aparte de los rezos, por ejemplo, lo que sería las súplicas después del rezo, por ejemplo, dice, una vez por día, haceme el Dua Ashura. Se puede eso. Y si, por ejemplo, hemos sido pagados de forma de mejor forma debido a que ha puesto esta condición, debemos cumplir con las condiciones que nos han puesto. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el rezo comunitario. Bien. El rezo comunitario, hay muchísimos hadices o tradiciones del profeta que nos hablan de su importancia. Entre ellos vamos a nombrar este Bismillahirrahmanirrahim, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Salatu rajuli fi jama'atin khairun min salatihi fi baytihi 40 sana. Qila ya Rasulullah, salatun yawmin, Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, salatun wahida. Es decir, la traducción sería, dijo el profeta, el rezo de una persona en comunidad es mejor al rezo
durante 40 años. Y la persona que estaba con él le preguntó, ¿el rezo completo de un día? O sea, los rezos de un día, no, un solo rezo. Es decir, un solo rezo que hayamos realizado en comunidad equivale a 40 años de nuestros rezos de forma individual. La cuestión del rezo comunitario es muy importante porque hace a la unidad de la comunidad islámica, digamos, el hecho de que estemos presentes todos los musulmanes o todos los creyentes y rezamos de forma conjunta, hace a la unidad, a que nos veamos las caras, nos conozcamos, intercambiemos opiniones y demás, digamos. Entonces, es muy importante el hecho de rezar en comunidad siempre y cuando podamos. Bien. Vamos a seguir remarcando por qué es esta importancia, por qué es digamos, tan recomendado hacer este rezo comunitario. Bueno, hay otros hadices que apuntan a esta cuestión. Por ejemplo, es preferible siempre hacer los rezos diarios de forma comunitaria, eso lo sabemos de entrada. Después, es preferible que especialmente la gente de una zona o los vecinos de una mezquita hagan los rezos de forma comunitaria. Bien, si no tengo ninguna excusa para dejar de rezar en forma comunitaria, estoy haciendo un pecado, digamos. Puedo ir a la mezquita y no tengo una excusa real, simplemente por una cuestión de que no quiero cruzar la calle, o no quiero hacer una cuadra, o 2 cuadras, o 5 cuadras para ir a la mezquita. Estamos cometiendo un pecado, porque no debemos abandonar la mezquita, dejarla sola, sobre todo en los rezos comunitarios, que son tan importantes. Otra cuestión que marca también esta importancia, de hecho, si por ejemplo llegamos a la mezquita y estamos solos, es preferible esperar hasta que vengan otras personas para hacer el rezo de forma comunitaria, aun cuando el horario o el tiempo recomendable para hacer este rezo comunitario, para hacer el rezo, por ejemplo, pasaron más de 10, 15, 20 minutos de que fue el momento exacto del adán, así todo siempre es preferible esperar a que venga alguien más para hacer el rezo de forma comunitaria. Obviamente tiene que ser un tiempo determinado, pasó media hora y no vino nadie, es preferible que hagamos el rezo, digamos. ¿Qué es preferible? Por ejemplo, sabemos que este imam o esta persona que hace el rezo, que va a dirigir el rezo comunitario, hace el rezo de forma muy acortada, muy corto, y yo, por ejemplo, le agrego todas las cosas preferibles. ¿Qué es preferible? Que yo haga el rezo del modo más largo, digamos, pausado, o que siga a otra persona que lo hace corto y de forma rápida. Así todo sigue siendo preferible hacer el rezo de forma comunitaria. De hecho, es preferible, por ejemplo, yo llegué a la mezquita, hice un rezo en su horario preferible, lo hice rápidamente, y a los 15, 20 minutos vienen 3 o 4 personas más. Y esas personas se ponen a rezar de forma comunitaria, grupal. Es muy preferible que vuelva a hacer mi rezo con ese grupo, porque trae muchas bendiciones. Eso puede ser de parte tanto de la persona que va a seguir a una persona que dirige el rezo, como por el mismo imán. Por ejemplo, una persona que dirige el rezo, hace el rezo sobre su horario con 3 o 4 personas sobre el horario del adán, digamos, y 15, 20, 30 minutos llegan 10, 15 personas más, también quiere rezar grupalmente, el imán puede volver a rezar, digamos, y dirigir el rezo, digamos, por ejemplo, es un sheikh o un religioso, puede volver a hacer el rezo y no hay inconveniente en ello, digamos. Bien, una persona dice, no, pero para mí, cuando yo rezo de forma comunitaria me desconcentro, o sea, no estoy poniendo la atención, digamos. Entonces, prefiero rezar yo solo, individualmente, con mis tiempos y demás. No, aún así y todo, cuando uno considere que se desconcentra o no, así todo, si puede seguir el rezo, obviamente,
es preferible que lo haga de forma comunitaria, aun cuando consideramos que tenemos más concentración cuando lo hacemos de forma individual. Bien, ¿cuáles son las condiciones que debe tener un rezo comunitario? Bien, primero, el que dirige el rezo debe estar con respecto a la persona que lo sigue, es decir, por ejemplo, es un rezo de 2 personas, deberían estar al menos o en la misma línea rezando, o lo muy preferible es que el que dirige el rezo esté un poquito más adelantado. Ahora bien, esta distancia no llega a ser más de un paso, o la otra distancia que se considera es 1 metro, por ejemplo, entre el lugar donde se para el que dirige el rezo y el lugar donde apoya la frente, el que hace la prosternación, que no haya más de 1 metro. Porque en ese caso no se generaría esta conexión, digamos, no estamos realmente siguiendo al imam. Lo mismo pasa si el imam está alto, está más alto, en un lugar más alto que el que lo sigue, nuevamente eso no se produce la conexión, con lo cual el rezo no es válido. O sea, esta persona va a rezar de forma individual y el imam también va a rezar de forma individual. Lo mismo pasa si hay algún tipo de cortina entre el que guía el rezo y la persona que está detrás, una cortina, pared, puerta, lo que fuese. Si no veo a quien dirige el rezo, en ese caso el rezo no es válido, excepto cuando, por ejemplo, hay una división entre hombres y mujeres, digamos. En ese caso el rezo es válido. Y bueno, vamos a seguir viendo más de estos puntos en la siguiente clase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا كاشف النوايا يا عالم الخفايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع